Entonces, en el cuarto tema que tenemos, que es psicoanálisis y filosofía, este apartado parece que las preguntas no son tan diferentes a las anteriores en realidad. Creo que tienen algunos errores también en el entendimiento o malentendidos, mejor dicho, sobre lo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? O sea, lo que se entiende que dice Lacan y lo que Lacan quiere decir por otro lado, ¿no? No es un apartado tan grande, de hecho este apartado y el siguiente no son tan grandes apartados, tan extensos, pues. Pero bueno, vayamos a ello, vayamos a las preguntas y vayamos a ver cómo Lacan intenta contestar, aunque no se siente tan cómodo ya en este momento al menos. Entonces, las preguntas dicen lo siguiente. ¿Hasta qué punto puede el psicoanálisis dar cuenta de la filosofía? ¿Y en qué sentido está habilitado para decir que la filosofía es la paranoia? Un texto inédito de Freud que comenta Kaufmann. La segunda pregunta. Si la ilusión es la última palabra de la sublimación, ¿qué relación tiene esta con la ideología? ¿No es la sublimación una forma de alienación? La tercera pregunta dice, ¿cómo en el interior de la enseñanza de la filosofía conciben ustedes la del psicoanálisis? Bien, en el texto podemos notar, ya como les decía en este apartado, un poco incómodo a Lacan, como no tan cómodo. En ocasiones le hacen decir cosas que no ha dicho o caen en el malentendido. Pero como les dije hace un momento, no es que sean porque sean filósofos, sea esto porque sean filósofos, sino más bien porque de alguna manera en ese momento no había muchas claves para entenderlo, ¿no? Recordemos que Lacan hace una subversión del psicoanálisis que hace plantear todo de otra manera. Y bueno, respecto a esta primera pregunta, Lacan ya había respondido medianamente en los apartados anteriores sobre lo que piensa, o esta pregunta del psicoanálisis y filosofía, ¿no? Lo que piensa el psicoanálisis de la filosofía. Y básicamente es nada. Y sobre lo de la paranoia que van diciendo de Freud, solo dice que proviene de una etapa salvaje de ironía de Freud, ¿no? En realidad no da más respuesta a esa primera pregunta porque, como ya venía diciendo antes, el psicoanálisis no tiene mucho que decir sobre las filosofías, sobre el campo de las filosofías. Aparentemente no tiene nada que decir en el sentido, por ejemplo, de que la biología no tendría nada que decir de la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Y como dije hace un momento, no quiere decir que no puedan tomar una de otra. No quiere decir que el psicoanálisis no tome de la filosofía o que la filosofía no pueda tomar del psicoanálisis para sus propios campos. Sobre la segunda pregunta nos dice Lacan. Lamento que ustedes crean que la sublimación es una ilusión. La menor lectura de Freud los convencería de que él dice exactamente lo contrario. La religión, sí, una ilusión, dice Freud. Pero es que ve en ella una neurosis. Para completar esta respuesta de Lacan, podemos ir diciendo que la religión tiene estructura de neurosis, tiene una estructura neurótica, ya que sostiene al gran otro, no lo barra, al contrario, ¿no? La religión busca maneras de sostener a ese gran otro. Por lo tanto, la sublimación, como dice Lacan, en una lectura breve incluso de Freud, podríamos darnos cuenta que la sublimación no tendría que ver nada con una cuestión ideológica ni alienante, como sí pasa en el ejemplo de la iglesia o de la religión, mejor dicho, ¿no? Por ello da el ejemplo Lacan de la religión y hace como el contraste para poder responder a esta segunda pregunta. Ahora, la tercera pregunta es interesante. Mencionan, o la pregunta va en relación a lo que refiere a la enseñanza, como dentro de, ¿no? Lo que entiendo al menos de la pregunta. ¿Qué espera el psicoanálisis de su propia enseñanza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo cual Lacan, no sé si decir que se adelanta o solo delata lo que ya está en ese momento en la historia, que yo creo que es más bien eso, pero que todavía vemos en nuestro día a día en la cuestión de la enseñanza en psicoanálisis. Solo los viejos lobos de mar pueden enseñar psicoanálisis. O bien incluso también la religiosidad, es decir, todos estos rituales que se llevan a cabo para ser psicoanalista, ¿no? Como es, y como lo hemos dicho en otros videos y en muchas ocasiones en este canal, como es la idea de el análisis didáctico, ¿no?
volviendo todo una especie de ritos que generan una especie de religión, ¿no? O una cuestión dogmática. Entonces, sobre esta tercera pregunta nos dice lo siguiente Lacan. Pero todo esto no es tan grave, y los objetivos religiosos están aquí suficientemente confesados. Casi no se ocultan en nuestros días, como para que podamos decir que el psicoanálisis no está interesado en ello. Bueno, no están lejos de lo que yo les decía, ¿no? Que el psicoanálisis no está tan alejada de la cuestión religiosa en cuestión a su enseñanza, ¿no? Y no solo el psicoanálisis, sino tal vez otras disciplinas también. Bueno, con esto termina ese tercer apartado, perdón, y nos diríamos al cuarto apartado, que es justamente psicoanálisis y antropología. ¿Puede haber o hay una disciplina fundamental que haría cuenta de la unidad de las ciencias humanas? ¿Hay un objeto único de las ciencias humanas? Y la segunda pregunta es, ¿puede el psicoanálisis fundar una antropología? Bueno, estas preguntas son interesantes, ¿no? Si el psicoanálisis podría volverse en una especie de antropología, me parece una pregunta bastante interesante, y yo creo que no. Porque aparte de todo, el psicoanálisis es una práctica, ¿no? Aparte de ser una teoría, es una teoría que desemboca en una práctica. Pero bueno, vayamos un poco con la respuesta de Lacan y vayamos leyendo esto último lentamente, ya que no es tan largo tampoco lo que va diciendo, ¿no? Observemos un poco. Dice, la mejor antropología no puede ir más allá de hacer del hombre el ser hablante. Aquí no sé si está mal traducido. Digo, es un texto de Ricardo Rodríguez Ponte. Sabemos que es uno de los mejores traductores y uno de los mejores que ha hecho este trabajo. Pero no sé si aquí tendría que ver con la idea de parler-très, ¿no? Y parler-très no puede o no es tan preferente traducirlo a ser hablante, sino hablantecer, ¿no? Es decir, primero está el lenguaje y luego está el ser. Hay un video en el canal al respecto de eso y se los dejo por acá arriba, no sé en qué lugar. Pero bueno, en ese sentido diría que la mejor antropología no puede ir más allá de hacer al hombre, o sea, al hombre, lo que se conocía del hombre, como al parler-très, ¿no? Dice más abajito. Ahora bien, el sujeto del inconsciente es un ser hablado. Volvemos a la misma idea de la traducción, ¿no? Pero igual, y no está tan mal en este sentido, porque sí dice que es un ser hablado, que primero es hablado y luego es un ser, ¿no? Y este es el ser del hombre. Si el psicoanálisis debe ser una ciencia, ese no es un objeto presentable. Es decir, que con la idea del parler-très no podría el psicoanálisis presentarlo a manera de una ciencia, ¿no? No es un objeto como tal, ¿no? Dice abajito. De hecho, el psicoanálisis refuta toda idea del hombre hasta ahora presentada. Hay que decir que todas, tantas como fuesen, ya no se sostenían para nada desde antes del psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis apunta a todas esas ciencias humanas, aunque ya no es el psicoanálisis el que las derroca, que tampoco las derroca, pero es antes del psicoanálisis, según Lacan, que ya no se sostienen, ¿no? Entonces, bueno, si se dan cuenta, aquí llevamos dos cosas. Por un lado, que el objeto tal vez de una antropología tendría que pasar del hombre a la cuestión del parler-très. Por ahí hay un pequeño, una pequeña idea que pienso, ¿no? Alrededor de esto, que justamente es, si no mal recuerdo, puedo estar mal, pero si no mal recuerdo, Foucault piensa que el hombre comienza a existir. El hombre no fue concebido así siempre, ¿no? Entonces el hombre es un invento un poquito moderno, ¿no? Porque antes había como seres humanos o algo así, ¿no? Y después se piensa al hombre, ¿no? En esta otra categoría. Y creo yo, entendiéndolo así, es que pasaríamos de lo humano al hombre y ahora al parler-très. Al menos es como apunta Lacan, ¿no? Pasar de la cuestión de lo que conocíamos como el hombre al parler-très, ¿no? Pero dice Lacan, eso no es un objeto presentable para hacer una ciencia al psicoanálisis. Y aquí viene ¿por qué? Porque no es un objeto de estudio para el psicoanálisis.
Y aquí viene la respuesta importante y la respuesta que termina anudando en realidad el discurso que se presenta aquí, ¿no? O sea, la respuesta en relación al objeto del psicoanálisis. Y dice, el objeto del psicoanálisis no es el hombre. Ojo ahí. Es lo que le falta, no la falta absoluta, sino falta de un objeto. Todavía es necesario entenderse sobre la falta de la que se trata. Esto es lo que pone fuera de cuestión que se mencione su objeto. Entonces ya tenemos la respuesta de la idea del objeto del psicoanálisis. El objeto del psicoanálisis tendría que ver con el petit a que Lacan nombra, ¿no? Es decir, el objeto faltante. Ese sería el, ¿cómo se dice? El objeto del psicoanálisis, ¿no? Y eso es lo que puede presentar el psicoanálisis en camino a formarse como una ciencia. Y bueno, respecto a la última pregunta, sobre la idea de si el psicoanálisis podría ser una antropología, dice Lacan lo siguiente: es por esto que el psicoanálisis, como ciencia, será estructuralista, hasta el punto de reconocer en la ciencia un rechazo del sujeto. Por lo tanto, si el psicoanálisis podría llegar a ser algo más como una ciencia, por ejemplo, tendría que ser estructuralista necesariamente, al menos desde el punto de vista de Lacan. Y bien, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este texto. Si les interesa y lo quieren leer ustedes, mándenme un mensaje en Instagram y por ahí les hago llegar el texto. Espero haberles transmitido claramente un poco lo que va de lo importante del texto al menos. Y pues bueno, saben que los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.